Sistemas de gestión de aprendizaje. Una plataforma de teleformación o un sistema de gestión de aprendizaje en red es una herramienta informática y telemática organizada en función de unos objetivos formativos de forma integral, es decir, que se pueden conseguir exclusivamente dentro de ella, y de unos principios de intervención psicopedagógica y organizativos, de manera que se cumplen con los siguientes criterios básicos. Posibilita el acceso remoto tanto a profesores como a alumnos en cualquier momento, desde cualquier lugar o conexión a Internet o a redes con protocolo TCP/IP. Utiliza un navegador, permite a los usuarios acceder a la información a través de navegadores estándares como Netscape, Internet Explorer, Opera, utilizando el protocolo de comunicación HTTP. El acceso es independiente de la plataforma o del ordenador personal de cada usuario, es decir, utilizan estándares de manera que la información puede ser visualizada y tratada en las mismas condiciones, con las mismas funciones y con el mismo aspecto en cualquier ordenador. Tiene una estructura servidor-cliente, es decir, permite retirar y depositar información. El acceso es restringido y selectivo. Incluye como elemento básico una interfaz gráfica común con el único punto de acceso, de manera que en ella se integran los diferentes elementos multimedia que constituyen los cursos, textos, gráficos, videos, sonidos, animaciones, etc. Utiliza páginas elaboradas con un estándar aceptado por el protocolo HTTP, HTML o XML. Realiza la presentación de la información en formato multimedia. Los formatos HTML y XML permiten presentar la información. Además de en hipertexto, pueden utilizarse gráficos, animaciones, audio y video, tanto mediante la transferencia de ficheros como en tiempo real. Permite al usuario acceder a recursos y a cualquier información disponible en Internet, bien a través de enlace y las herramientas de navegación que le proporciona el navegador en Internet, bien a través del propio entorno de la plataforma. Permite la actualización y la edición de la información con los medios propios que han de ser sencillos o con los medios estándares de que disponga el usuario, tanto de las páginas web como de los documentos depositados. Permite estructurar la información y los espacios en formato hipertextual. De esta manera la información se puede organizar, estructurada a través de enlaces y asociaciones de tipo conceptual y funcional, de forma que queden diferenciados distintos espacios y que esto sea percibible por los usuarios. Permite establecer diferentes niveles de usuarios con distintos privilegios de acceso. Debe contemplar al menos el administrador, que se encarga del mantenimiento del servidor y de administrar los espacios, claves y privilegios, el coordinador o responsable de curso, es el perfil del profesor que diseña y se responsabiliza del desarrollo del curso, de la coordinación docente y organizativa del curso en la plataforma, los profesores tutores encargados de la atención de los alumnos, de la elaboración de materiales y de la responsabilización docente de las materias y los alumnos. ¿Qué problemas vienen a resolver las plataformas? Cuando trabajan en educación a distancia con las características propias de la educación a distancia y cuando trabajan de forma presencial como complemento a sus estrategias docentes y tutoriales habituales. Análisis desde el punto de vista del servicio o de la herramienta. ¿Qué metodologías son las más eficaces? Eficientes. ¿Qué características ha de tener? ¿Qué ventajas ofrece sobre cualquier otra estrategia? Análisis desde el punto de vista de la función. ¿Qué herramientas son las más eficaces para determinada función pedagógica o instruccional? ¿Qué características ha de tener? ¿Qué ventajas ofrece sobre cualquier otra herramienta o servicio? Función y utilidades: comunicación, información compartida, trabajo cooperativo, correo electrónico, ficheros adjuntos, repositorio de ficheros, audioconferencia, chat, pizarra compartida, navegación cooperativa, videoconferencia, transferencia de ficheros, bookmarks, marcadores favoritos, espacios de trabajo en grupo. Administración docente: permisos de inscripción de los alumnos, gestión de alumnos, elaboración de fichas y listas, privilegios de acceso, seguridad, consulta expediente académico. Gestión, desarrollo del curso, evaluación, seguimiento y progreso de los alumnos, informes y estadísticas, calendario, gestión y edición de pruebas de ejercicios de evaluación y de autoevaluación, diseño del curso, portafolio. Interacción, contenidos de aprendizaje.
anotaciones, notificación automática de cambios, referencias, bases de datos, creación de materiales, índices alfabéticos, creación de itinerarios, indexación, glosario, interconexión entre utilidades. Los espacios. El espacio virtual docente o aula virtual. El espacio virtual docente es donde se realiza propiamente la actividad educativa y está constituido por los espacios y servicios que sirven directamente a ese fin. La base común está constituida por informaciones hipertextuales colocadas en el espacio web correspondiente al aula virtual y es donde están las guías didácticas y las guías de recursos, además de todas las informaciones necesarias para el desarrollo de la actividad docente. Desde ahí se tiene el acceso al resto de espacios constituidos por foros, bien en plataformas de teleformación, en listas de distribución, etc. De una u otra forma podemos encontrar tres espacios. El espacio de atención personal, tutoría virtual. Lo más sencillo es dar soporte a la atención personal a través de la mensajería electrónica y fax en el espacio web del aula virtual. Sin embargo, las plataformas de teleformación disponen, además de un servicio de mensajería integrado, un espacio público, el tablero del profesor o tablón de anuncios, que es un espacio al que solo tiene acceso el tutor para anunciar convocatorias, dar informaciones o presentar propuestas a los alumnos. Entre ambas cosas, mensajería con envío y recepción de ficheros adjuntos y tablón de anuncios, se produce la tutoría telemática, que será tanto más completa cuanto mayor sea la interacción. El espacio de debate habitualmente se articula sobre una lista de discusión y la correspondiente base de datos de mensaje a la lista, o bien sobre una lista integrada en la plataforma del campus. En él tienen lugar los debates propuestos sobre temas de la materia por el tutor, con un guión establecido en la guía de materia. Este espacio genera una actividad de gran potencial de aprendizaje. Los debates son una metodología propia. Estos debates son coordinados por el tutor, de manera que concurren en la triple condición de tutor, animador moderador del debate y administrador de la lista. El foro. El foro es el espacio común, no estrictamente curricular, compartido por el tutor y todos los alumnos adscritos a la misma materia. En él se tratan todos los temas grupales que no tienen que ver estrictamente con el desarrollo de los contenidos. Además, es donde expresan opiniones sobre la materia, la marcha del curso, los materiales. Es un espacio más abierto que el espacio de debate. Se puede articular sobre una lista o en algunos casos sobre un chat. Puede también cumplir el papel de tablero del profesor, de manera que en él se comunican convocatorias, etc. En cualquier caso, es el espacio donde se cobra conciencia de comunidad virtual o de comunidad de grupo de clase virtual. El espacio virtual de la información, la biblioteca virtual, el FTP, en los procesos de formación abiertos y a distancia, es de especial importancia disponer de un acceso rápido, flexible y organizado a la información que se utilice, tanto a la información del curso, las documentaciones, las guías, las fichas y cuestionarios de las actividades, así como una amplia gama de información bibliográfica, propia o remota en Internet. Este es el objetivo de las bibliotecas virtuales, base de datos de documentos y FTPs adscritos al espacio de docencia y con enlaces desde él. Cuando el acceso es difícil o remoto, el papel del espacio de información virtual puede ampliarse con otros recursos que soporten información digitalizada, CD-ROM, DVD, etc., que se envíen a los alumnos o que se depositen en centros locales. Funciones pedagógicas. Propuesta de itinerario formativo. A través de la plataforma, el alumno puede diseñar según sus expectativas e intereses los cursos, materias, seminarios u otras acciones formativas, así como la secuencia de ellas. El sistema debe ir provisto de itinerarios conformados, así como de criterios de articulación, incompatibilidades, requisitos, orientaciones, pautas, etc. Propuesta de guía curricular. A través de la plataforma, los tutores, coordinadores y demás docentes implicados proponen objetivos formativos, establecen el conjunto de actividades y tareas precisas para conseguirlos, criterios y herramientas de evaluación, así como los procedimientos para evaluar o autoevaluar. También proponen los recursos y la distribución temporal para todo ello. Apoyo en la formación. Se requiere fundamentalmente el apoyo documental y a recursos formativos, ejercicios, prácticas, guías didácticas, documentos y textos base, planos y multimedia,
Apoyo experto en recursos como de comunicación, técnicas de estudio y de trabajo intelectual, ayuda de navegación, etc. Seguimiento del progreso del estudiante. Se refiere a todas aquellas opciones y operaciones que proporcionan diferentes tipos de información al profesor y que le permiten realizar un seguimiento sobre el progreso del alumno. Esta información puede provenir de los resultados de ejercicios y de las tareas propuestas, de los tests de autoevaluación realizados por los estudiantes, de las estadísticas sobre los itinerarios seguidos y de los accesos practicados en los materiales de aprendizaje, de la participación de los alumnos a través de herramientas de comunicación, mensajes enviados, participación en debates y calidad de las intervenciones. Número de veces que ha accedido el alumno al sistema, tiempo invertido, etc. Todas ellas son viables, es decir, actualmente existen dispositivos que las generan automáticamente. Algunas herramientas, además de generar estadísticas, generan gráficas de los aspectos señalados. Comunicación interpersonal. Metodológicamente es el aspecto más importante y definitorio de una plataforma. Esta función constituye uno de los pilares fundamentales dentro de los entornos de aprendizaje en redes, ya que posibilita el intercambio de información, el diálogo y la discusión entre las personas implicadas en el proceso y sobre todo las condiciones en que se produce. En función del diseño del curso y de la plataforma, hay distintas formas de integrar aplicaciones de comunicación interpersonal, a veces como herramientas ad hoc desarrolladas por el propio sistema y cada vez con más frecuencia por herramientas estándares que el usuario ya utiliza en la vida real. Así sucede con el correo POP3, por ejemplo, como son el correo electrónico, listas, chats, foros. Estas aplicaciones se pueden clasificar según el criterio de concurrencia en el tiempo en síncronas, audio, videoconferencias, pizarra electrónica, espacios virtuales, chats, y asíncronas, correo electrónico, noticias, tableros electrónicos, o según el criterio de concurrencia personal, en aplicaciones punto a punto, correo, videoconferencias, RDSI, o multipunto, listas, chat, videoconferencias, PRBs, foros, trabajo colaborativo. Las plataformas incorporan entornos particulares que permiten el trabajo colaborativo entre los alumnos o entre profesores. Estos entornos posibilitan compartir información, elaborar, modificar, adicionar documentos conjuntos mediante facilidades de programación que establecen actualizaciones simultáneas, diferentes versiones. Esta modalidad de trabajo facilita y entrena para la solución de problemas, la toma de decisiones, el trabajo en grupo, etc. Además de los entornos de este tipo que integran las plataformas, hay herramientas que están pensadas únicamente con este fin. Son las plataformas de trabajo colaborativo. En este caso, estos programas llevan opciones específicas orientadas al trabajo cooperativo, como son transferencias de ficheros, aplicaciones compartidas, calendario, chat, convocatoria de reuniones, lluvia de ideas, mapas conceptuales, navegación compartida, notas, pizarra compartida, videoconferencia. El más conocido de ellos es BSW. Creación de ejercicios de evaluación y autoevaluación. Como ya hemos señalado, otras veces la evaluación de los aprendizajes, no solo en este tipo de entornos, debe ser vista desde dos perspectivas diferentes. Por una parte, la clásica desde el punto de vista del profesor. Esta le proporcionará informaciones sobre el proceso en la adquisición de conocimientos y destrezas por parte del alumno y también sobre la efectividad del diseño y sobre el desarrollo de todo el sistema de formación. La otra perspectiva es la del alumno. La percepción del alumno acerca de su propio progreso se produce a través de ejercicios de autoevaluación y orientaciones sobre el grado y la calidad de los conocimientos adquiridos. Las plataformas habitualmente van provistas de herramientas que posibilitan diferentes tipos de ejercicios, de respuesta múltiple, de relación, de ejercicios, close, de respuestas booleanas, verdadero, falso, sí o no, observación visual, etc., y de ejercicios abiertos que pueden contrastarse con otros ejercicios de plantilla. Acceso y procesamiento de información y de contenidos de aprendizaje. Las plataformas constituyen parte de eso tan complejo y tan extenso que hemos dado en llamar la sociedad de la información y del conocimiento, y como tal participa de acceder a las ingentes cantidades de información que hay en las redes y la posibilidad de proceso de esa información
obteniendo conocimientos de ella. En particular, específicamente las plataformas proporcionan acceso a recursos singulares de imágenes, esquemas, ficheros de video o de audio, listas de ejercicios, enunciados y desarrollo de prácticas tutoriales, glosarios, etc. Además, las plataformas mediante guías de recursos y relaciones de enlace permite a los alumnos acceder a grandes cantidades de información especializada a través de los múltiples repositorios disponibles en Internet como bases de datos online o bibliográficas, sistemas de información y buscadores temáticos, libros digitales, informaciones en video, audio, videoclips, publicaciones electrónicas, centros de interés, bibliotecas y museos digitales, enciclopedias, diccionarios y traductores. Interacción. La comunicación interpersonal es estéril, sino acompañada de la capacidad de modificar e intervenir en los procesos cognitivos y en cambio de actitudes de los otros y los otros en las nuestras. Es decir, sin interacción, en los entornos de enseñanza basados en la web podemos diferenciar al menos 4 niveles de interacción entre profesor-alumno, alumno-alumno, alumno-contenidos de aprendizaje y profesor-profesor. Gestión y administración educativa de los alumnos. No consideramos aquí los entornos de gestión administrativa de la formación a través de redes que permiten llevar a cabo todas aquellas actividades relacionadas con la gestión académica de los alumnos, como son matriculación, consulta del expediente académico y de las calificaciones, expedición de certificados que constituyen capítulo aparte que deberían tener en cuenta criterios y requisitos procedentes del análisis de los objetivos formativos y que frecuentemente no solo se saltan, sino que los afectan. Aborda las funciones de organización y gestión de los alumnos y de los grupos que tienen que ver en cómo se organiza la enseñanza, el aprendizaje, los recursos y la evaluación. Por ejemplo, hablamos de la elaboración de grupos, de horarios, de calendarios, pero sobre todo de funciones que afectan nuclearmente a la gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje, como son establecer privilegios de acceso, con la importancia que tiene la creación, modificación de roles y perfiles docentes, la creación de grupos, el acceso a la información sobre alumnos, la creación de listas y plantillas para seguir y evaluar el progreso en el aprendizaje, la elaboración, diseño y gestión de espacios, etc. Herramientas para la gestión de la formación a través de redes, editores de cursos y otros programas para la creación de materiales de aprendizaje multimedia. Incluimos en este grupo todas aquellas herramientas que se utilizan para la edición de contenidos de aprendizaje en formato multimedia. Incluimos los composers o editores de páginas web, aunque no está claro que deban incluirse en este apartado como son utilizados. Con este fin creemos adecuado incluirlos. Sirven para crear páginas web que cohesionan y organizan la información y los elementos de los cursos, integran diferentes elementos multimedia y enlaces hipertextuales, materiales curriculares como son guías didácticas y propuestas de actividades o manuales o hipermedia. Los programas de autor son herramientas especialmente diseñadas para crear cursos multimedia y que tienen opciones para ello. Facilitan la confección de aplicaciones multimedia interactivas que pueden ejecutarse en Internet a través de plugins o applets y los programas que permiten la creación de ejercicios de autoevaluación, simulaciones, etc. Programas para la comunicación y el trabajo colaborativo. Plataformas de trabajo colaborativo. Nos referimos a aquellas herramientas que permiten a un grupo comunicarse en el desarrollo de un proyecto o actividad común y elaborar un producto conjunto. Este tipo de herramientas son de tipo asíncrono, por lo general, aunque pueden ir provistas de servicios síncronos como el chat. Se utilizan en todos los ámbitos donde se trabaja cooperativamente, estudios, gabinetes, grupos de investigación. En el tipo de actividad a la que va referido este trabajo, la comunicación y la colaboración se establece entre alumno-profesor o alumno-alumno. Estos programas raramente contienen una sola utilidad, como correo electrónico o chats. Casi siempre contienen repositorio de ficheros con utilidades de actualización y edición conjunta, así como conferencias electrónicas, audioconferencias, videoconferencia, pizarra compartida, aplicaciones compartidas o documentos compartidos. Plataformas de teleformación. Son herramientas integradas para la creación e impartición de cursos a través de Internet. Están desarrolladas con propósitos educativos o formativos. Son aplicaciones de Internet que pueden soportar entornos de aprendizaje en redes y que integran
En función de su potencia, de su grado de desarrollo y de su actualización, los espacios virtuales, los materiales de aprendizaje, las herramientas de comunicación y de trabajo colaborativo y las utilidades de gestión educativa. Programas para la gestión y la administración académica. Son herramientas que gestionan la matrícula e inscripción de los alumnos en los cursos, proporcionan información académica como horarios, fechas de exámenes, notas, planes de estudios, expedición de certificados y en algunos casos permiten la gestión docente, elaborar listas, fichas, cartas tipo y tutorial, concretar reuniones, tutorías, etc. Elementos que deben constituir una herramienta de evaluación de un SGA. Características básicas, metadatos, utilidades que genera ambientes de comunicación y de trabajo, funciones que permite, roles que se identifican, evaluación sobre la intervención psicopedagógica del sistema que soporta. Características básicas. Las características o criterios básicos son las condiciones mismas que a nuestro criterio debe cumplir un SGA para ser considerado como tal. Para ello tenemos en cuenta lo que es común y mayoritariamente aceptado, el mínimo común denominador en los medios técnicos. En general corresponde a una descripción o definición de este tipo. Es una herramienta informática y telemática organizada en función de unos objetivos formativos que se pueden conseguir exclusivamente a través de ella y de unos principios de intervención psicopedagógica y organizativos claros, explícitos y conocidos por el usuario. Posibilita el acceso remoto tanto a profesores como a alumnos en cualquier momento, desde cualquier lugar, mediante conexión a Internet o a redes con protocolo TCP/IP. Utiliza un navegador. Permite a los usuarios acceder a la información a través de navegadores estándares como Netscape, Internet Explorer, Opera, utilizando el protocolo de comunicación HTTP. El acceso es independiente de la plataforma o del ordenador personal de cada usuario, es decir, utilizan estándares de manera que la información puede ser visualizada y tratada en las mismas condiciones, con las mismas funciones y con el mismo aspecto en cualquier ordenador. Tiene estructura servidor-cliente, es decir, permite a los usuarios retirar y depositar información. El acceso es restringido y selectivo. Incluye como elemento básico una interfaz gráfica común con un único punto de acceso, de manera que en ella se integran los diferentes elementos multimedia que constituyen los cursos, textos, gráficos, videos, sonidos, animaciones, etc. Utiliza páginas elaboradas con un estándar aceptado por el protocolo HTTP, HTML o XML. Realiza la presentación de la información en formato multimedia. Los formatos HTML o XML permiten presentar la información, además de en hipertexto, pueden utilizarse gráficos, animaciones, audio y video, tanto mediante la transferencia de ficheros como en tiempo real. Permite al usuario acceder a recursos y a cualquier información disponible en Internet, bien a través de enlaces y las herramientas de navegación que le proporciona el navegador en Internet o bien a través del propio entorno de la plataforma. Permite la actualización y la edición de la información con los medios propios que han de ser sencillos o con los medios estándares de que disponga el usuario, tanto de las páginas web como de los documentos depositados. Tiene estructurada la información y los espacios en formato hipertextual, de manera que la información esté organizada y estructurada a través de enlaces y asociaciones de tipo conceptual y funcional, de tal forma que queden diferenciados distintos espacios con nombres propios y que esto sea percibible por los usuarios. Permite establecer diferentes niveles de usuarios con distintos privilegios de acceso. Contempla al menos los siguientes perfiles: el administrador, que se encarga del mantenimiento del servidor y de administrar espacios claves y privilegios. El coordinador o responsable del curso es el perfil del profesor que diseña y se responsabiliza del desarrollo del curso, de la coordinación docente y organizativa del curso en la plataforma, los profesores tutores encargados de la atención de los alumnos, de la elaboración de materiales y de la responsabilización docente de las materias y los alumnos. Metadatos. La metainformación, la metadata o los metadatos, que es indistintamente como se conoce, es la información de referencia sobre un objeto de información, sea este físico o digital, cuantitativo, cualitativo o procesual. Las necesidades de la metainformación vienen impuesta por el crecimiento exponencial de objetos de información, pero sobre todo porque a medida
que nuestras necesidades del conocimiento aumentan de forma más dramática, la falta de información clave o de metainformación nos produce una limitación aún más grave en el uso de esos objetos, de manera que la abundancia de información lleva a un efecto contrario al que parece natural. Nos impide el uso de cualquier información al entorpecer el acceso a ella. Utilidades de la plataforma que generan ambientes de comunicación y de trabajo. Entre las utilidades distinguimos mensajería, listas o grupos de correo, foros asíncronos, foros síncronos, chats, repositorio de documentos, listas de enlaces y bookmarks, editor de documentos y guías didácticas. Aspectos a evaluar. Facilidad en la identificación. En este apartado se trata de evaluar lo fácilmente que el usuario reconoce la herramienta y distingue del resto de opciones y facilidades. Es decir, si se reconoce el servicio fácilmente y sus caracteres a través de su nombre, identificadores icónicos, ayudas, etcétera, y las operaciones que permiten. Facilidad en el acceso y en el funcionamiento. Se trata de evaluar no solo la facilidad con que accedemos habitualmente, sino las dificultades que ofrece la configuración y la instalación, así como durante su uso. Estándar. Se trata de decir en este caso si la herramienta responde a algún estándar conocido, por ejemplo, mensajería POP3, videoconferencia, RDSE, etc. Nombre. Se trata de decir el nombre que recibe o identificador por el que es reconocido en el contexto de la plataforma. Distingue función de edición, de usuario individual, de grupo. Esta característica, como la siguiente, quedan perfectamente descritas en el enunciado. ¿Admite privilegios? ¿Cuáles? Funciones formativas que permiten desarrollar el SGA. Recordemos que en nuestro análisis anterior nos centramos en las funciones de tipo formativo que la plataforma permite desarrollar o que se realicen, y entre estos encontramos propuesta de itinerario formativo. Las preguntas indicadores que nos formulamos son con relación al SGA. Permite establecer distintos itinerarios formativos alternativos. El sistema va provisto de itinerarios conformados, así como de criterios de articulación, incompatibilidades, requisitos, orientaciones, pautas, etc. El alumno puede diseñar según sus expectativas e intereses los cursos, materias, seminarios u otras acciones formativas. El alumno puede establecer la secuencia de las materias, los cursos u otras acciones formativas. Propuesta de guía curricular. Mediante las guías, los tutores, coordinadores y demás docentes implicados proponen objetivos formativos, establecen el conjunto de actividades y tareas precisas para conseguirlos, los criterios y herramientas de evaluación, así como los procedimientos para evaluar o autoevaluar. También proponen los recursos y la distribución temporal para todo ello. Va provista de editor de guías. Hay un lugar en el diseño de cursos para las guías. Este lugar ocupa una posición preeminente, visible y de fácil acceso. El editor lleva prevista una herramienta que permite establecer enlaces con los materiales que se utilizan en las tareas, recursos en Internet y con otros módulos, o permite editar HTML. Apoyo en la formación. Esta función es difícilmente reconocible en la plataforma. Como tal, está más bien vinculada a la acción docente y a las metodologías de intervención formativa. Nos referimos fundamentalmente a apoyo documental y a recursos formativos, ejercicios, prácticas, guías didácticas, documentos y textos bases, planos y multimedia, pero también a cualquier otro tipo de apoyo. Apoyo multimedia, apoyo experto. En recursos como de comunicación, técnicas de estudio y de trabajo intelectual, ayuda de navegación, etc. Seguimiento del proceso del estudiante a todas aquellas opciones y operaciones que proporcionan diferentes tipos de información al profesor y que le permiten realizar un seguimiento sobre el progreso del alumno. Esta información puede provenir de distintas fuentes. Más de las veces es el tutor quien lleva el registro personalizado del progreso del estudiante mediante métodos convencionales, como es el caso de la relación de ejercicios y tareas propuestas y de los resultados obtenidos, pero otras veces serán instrumentos mecánicos los que permitan realizar ejercicios, objetivos, pruebas de autoevaluación, etc. En cualquier caso, podemos plantearnos si la plataforma va provista de fichas de anotaciones personalizadas del alumno, test de autoevaluación realizados por los estudiantes, pruebas objetivas con módulo de edición, módulo de ejecución y módulo de corrección, estadísticas sobre los itinerarios seguidos, estadísticas de los accesos practicados en los materiales de aprendizaje, estadística de la participación de los alumnos a través de herramientas de comunicación, mensajes enviados, participación en debates y calidad de las intervenciones, número de veces que ha accedido el alumno al sistema,
tiempo invertido, etc. Es pertinente preguntarse igualmente si estas herramientas, además de generar estadísticas, generan gráficas sobre cada una de las variables reseñadas. Comunicación interpersonal, metodológicamente, es el aspecto más importante y definitorio de una plataforma. Esta función constituye uno de los pilares fundamentales dentro de los entornos de aprendizaje en redes, ya que posibilita el intercambio de información, el diálogo y la discusión entre todas las personas implicadas en el proceso y sobre todo las condiciones en que se produce. En función del diseño del curso y de la plataforma hay distintas formas de integrar aplicaciones de comunicación interpersonal, a veces como herramientas ad hoc desarrolladas por el propio sistema y cada vez con más frecuencias por herramientas estándar que el usuario ya utiliza en la vida real. Así sucede en el correo POP3, por ejemplo, como son el correo electrónico, listas, chats, foros. Estas aplicaciones se pueden clasificar según el criterio de concurrencia en el tiempo en síncronas, audio-videoconferencia, pizarra electrónica, espacios virtuales, chats, o según el criterio de concurrencia personal en aplicaciones punto a punto, correo, videoconferencia, RDSI o multipunto, listas, chats, videoconferencia, BRBs, foros. Trabajo colaborativo. Las plataformas incorporan entornos particulares que permiten el trabajo colaborativo entre los alumnos o entre profesores. Estos entornos posibilitan compartir información, elaborar, modificar, adicionar documentos conjuntos, diferentes versiones. Esta modalidad de trabajo facilita y entrena para la solución de problemas, la toma de decisiones, el trabajo en grupo, etc. Además de los entornos de este tipo que integran las plataformas, hay herramientas que están pensadas únicamente con este fin. Son las plataformas de trabajo colaborativo. En este caso, estos programas llevan opciones específicas orientadas al trabajo cooperativo, como son transferencia de ficheros, FTPs, aplicaciones compartidas, calendarios, chats, convocatoria de reuniones, lluvia de ideas, mapas conceptuales, navegación compartida, notas, pizarra compartida, videoconferencia. El más conocido de ellos es CW. Creación de ejercicios de evaluación y autoevaluación. Como ya hemos señalado, otras veces la evaluación de los aprendizajes, no solo en este tipo de entornos, debe ser vista desde dos perspectivas diferentes. Por una parte, la clásica desde el punto de vista del profesor. Esta le proporcionará informaciones sobre el proceso en la adquisición de conocimientos y destrezas por parte del alumno, y también sobre la efectividad del diseño y sobre el desarrollo de todo el sistema de formación. La otra perspectiva es la del alumno. La percepción del alumno acerca de su propio progreso se produce a través de ejercicios de autoevaluación. Mediante ellos o basándose en ellos recibe informaciones y orientaciones sobre el grado y la calidad de los conocimientos adquiridos. Las plataformas habitualmente van provistas de herramientas que posibilitan diferentes tipos de ejercicios, de respuesta múltiple, de relación, ejercicios close, de respuestas booleanas, verdadero o falso, sí, no, observación visual, etc. Y de ejercicios abiertos que pueden contrastarse con otros ejercicios de plantilla, acceso y procesamiento de información y de contenidos de aprendizaje. Las plataformas constituyen parte de eso tan complejo y tan extenso que hemos dado en llamar la sociedad de la información y del conocimiento, y como tal participa de algunas características más importantes de aquella. En este caso se trata de acceder a las ingentes cantidades de información que hay en las redes y a la posibilidad de proceso de esa información obteniendo conocimientos de ella. En particular y específicamente, las plataformas proporcionan acceso a recursos singulares de aprendizaje, hipermedia, simulaciones, textos digitales o en diferentes formatos, imágenes, esquemas, ficheros de video o de audio, listas de ejercicios, enunciados y desarrollo de prácticas, tutoriales, glosarios, etc. Además, las plataformas mediante guías de recursos y de relaciones de enlace permiten a los alumnos acceder a grandes cantidades de información especializada a través de los múltiples repositorios disponibles en Internet, como bases de datos online o bibliográficas, sistemas de información y buscadores temáticos, libros digitales, informaciones en video, audio, videoclips, publicaciones electrónicas, centros de interés, bibliotecas y museos digitales, enciclopedias, diccionarios, traductores. Interacción. La comunicación interpersonal es estéril si no va acompañada de la capacidad de modificar e intervenir en los procesos cognitivos y en cambio de actitudes de los otros y los otros en las nuestras, es decir, sin interacción. En los entornos de enseñanza basados en la web podemos diferenciar al menos 4 niveles de interacción entre profesor-alumno, alumno-alumno, alumno-contenidos de aprendizaje y profesor-profesor. A diferencia de cómo sucede en otras funciones, no hay herramientas asociadas a esta función. ¿Se produce o no se produce? En todas, en una en cada una,
aunque va vinculada especialmente a algunos correos listas. No obstante, un elemento de calidad es la posibilidad que presentan algunas plataformas de tener diferentes utilidades vinculadas a herramientas como es el portafolio y el correo electrónico, vinculado con la gestión de alumnos y los resultados de los ejercicios de evaluación, de forma que el profesor puede enviar mensajes individuales a los alumnos en función de las respuestas y el procedimiento de resolución o del resultado de un ejercicio propuesto. Gestión y administración educativa de los alumnos. No consideramos aquí los entornos de gestión administrativa de la formación a través de redes, que permiten llevar a cabo todas aquellas actividades relacionadas con la gestión académica de los alumnos, como son matriculación, consulta del expediente académico y de las calificaciones, expedición de certificados, que constituyen capítulo aparte que deberían tener en cuenta criterios o requisitos procedentes de análisis de los objetivos formativos y que frecuentemente no solo se saltan, sino que los afectan. En este punto, de lo que hablamos es de las funciones de organización y gestión de los alumnos y de los grupos, que tienen que ver en cómo se organiza la enseñanza, el aprendizaje, los recursos y la evaluación. Por ejemplo, hablamos de la elaboración de grupos, de horarios, de calendarios, pero sobre todo de funciones que afectan nuclearmente a la gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje, como son establecer privilegios de acceso, con la importancia que tienen la creación, modificación de roles y perfiles docentes, la creación de grupos, del acceso a la información sobre alumnos, la creación de listas y plantillas para seguir y evaluar el progreso en el aprendizaje, la elaboración, diseño y gestión de espacios, etc. Utilidades vinculadas a las funciones. Independientemente de este análisis, es también pertinente plantearse en modo particular cómo resuelve cada plataforma la realización de algunas de las funciones señaladas, de forma que en una evaluación sistemática tengamos la oportunidad de conocer a qué herramientas, opciones o utilidades están más vinculadas. Roles que se identifican: el alumno, el estudiante, el alumno aprendiz, discente o como indistintamente se le llame, queda definido claramente por su situación de aprendizaje y es el centro de todos los procesos y el sujeto de los aprendizajes y de la acción formativa. Es el que aprende y a quien se enseña. En el esquema que estamos trabajando, interactúa en el entorno del campus virtual con el resto de elementos de la siguiente forma: con el autor del aprendizaje, consultor, etcétera, a través de la tutoría telemática o eventualmente a través de consultas por otros medios presenciales, teléfonos, videoconferencia, con el tutor personal a través de consultas por las distintas vías, interactúa grupalmente con otros alumnos y con profesores a través de los foros, entendidos como espacios como metodología. Interactúa con otros alumnos grupal o individualmente a través de los distintos canales de comunicación de tipo académico o de relación social, lúdica, etc. El perfil pedagógico dentro del esquema del campus virtual y el perfil de comunicación y de relación del alumno viene determinada por su situación de aprendizaje y de expectativas e intereses. Recordemos que el estudiante virtual es por lo general un individuo entre 25 y 50 años con un perfil personal activo. Los profesores. Los campus virtual habitualmente están adscritos a alguna universidad o consorcio de universidades. De esta forma, el cuerpo docente está formado por profesores de la entidad, mientras especialistas en las materias titulares y, por lo general, con una buena disposición y motivados hacia esta modalidad de enseñanza. Como veremos, es esencial el papel que juegan los equipos docentes. Igualmente es frecuente encontrar colaboradores procedentes del mundo profesional que se nuclean en torno a estos equipos. Igualmente es habitual encontrar colaboradores locales vinculados a centros asociados o centros de apoyo. Tutores personales. En tanto que tutores no son estrictamente docentes, son profesores asignados a cada alumno y que tienen como función facilitar la vida escolar de estos, sus relaciones con la institución y con el resto de profesores, coordinadores, etc. En los campus virtual es fácil detectar la situación de soledad, frustración y abandono. Se trata de evitar estas situaciones y sensaciones con un apoyo efectivo. También tiene las siguientes funciones. Orientadora. Es asesor académico personal, debe conocer la carrera y las opciones elegidas por el alumno, así como su situación en relación con los objetivos personales, académicos, expectativas, y de aumentar o mantener el interés y la motivación por los estudios. Debe establecer contactos periódicos y regulares, de mediación entre ellos y la institución en los procedimientos administrativos entre ellos y los otros profesores, detectando posibles deficiencias, problemas en el aprendizaje con los materiales, etc. Tutores de aprendizaje, consultores, mentores. Cada materia tiene su propio autor, que es el que se responsabiliza del aprendizaje del alumno en esa materia y en sus bloques de contenidos.
Su acción se lleva a cabo a través de la elaboración de la guía, él solo o en grupo, la propuesta de actividades, la supervisión de la ejecución de las tareas asignadas a los alumnos, supervisión de forma individual, dotándose de instrumentos de seguimiento en la ejecución de las tareas y de evaluación de los resultados obtenidos, la participación en los foros y debates. Igualmente realiza la tutoría telemática atendiendo las consultas de los alumnos a través de correo electrónico, propone los ejercicios y realiza la corrección de estos, proponiendo actividades de mejora o ampliación. Además, ejercen una labor grupal de dinamización del aprendizaje. Son los moderadores de los foros, organizan las guías y las intervenciones. El tutor debe colaborar con el profesor encargado del espacio virtual a la hora de organizar los servicios y recursos que componen el espacio de la materia, de modo que el resultado está en correspondencia con el diseño de las guías y del plan docente, vigilando que los tiempos y los recursos se adecúen a lo establecido en la guía didáctica de la materia y también que la estructura hipertextual y de espacios se correspondan con la estructura lógica y funcional de la guía didáctica y del plan docente. Los espacios habituales son los originados por y para el almacenamiento de la mensajería, el tablero del profesor, las bases de datos de las listas de distribución y los FTPs, así como los espacios web de las guías. En el supuesto óptimo, el tutor de materia o de aprendizaje debe responsabilizarse de la elaboración, ejecución y evaluación del plan docente de la materia. Esto supone que con anterioridad a la ejecución del curso, o al menos antes de que comience su materia, el tutor debe haber elaborado y coordinado con el resto de los componentes del curso, tutores encargados del espacio virtual, con la colaboración del coordinador. El plan docente debe contener al menos la guía de bloque de contenidos o de la materia, que ya hemos comentado que incluye las pautas y los tiempos para que los alumnos progresen en la consecución de los objetivos de la materia. Muy importante debe ser la claridad con que se describen las tareas a realizar y los tiempos asignados. Esta información es imprescindible que sea conocida por los alumnos y que esté en un lugar de la web muy accesible y con enlaces a los elementos que desde ahí se citan, procedimiento para evaluar los conocimientos y habilidades previos y en su caso una propuesta para conseguir un grado de homogeneización que posibilite el desarrollo de la materia, criterios por los que se han seleccionado esos contenidos de materia que complementen y se coordinen con los restantes. Esto no es distinto de lo que sucede en otras modalidades de enseñanza, pero en este caso adquiere especial relevancia, y criterios por los cuales se secuencian los contenidos de la forma en que se propone. Distribución temporal, metodología que se propone para cada actividad, con especial indicación de los recursos a utilizar en ese caso y la forma de su uso. Algunos campus contemplan este apartado de forma muy elaborada, constituyendo un elemento altamente significativo dentro de su modelo pedagógico, configurándolo incluso como una opción docente del campus electrónico. Criterios de evaluación de los aprendizajes, tanto durante la realización de las actividades de evaluación formativa como de la evaluación final. El titular del plan docente es la materia, no el profesor, de manera que si hay varios autores que imparten una misma materia, deben elaborar y seguir un mismo plan docente. Esto implica un especial compromiso de trabajo en grupos que los docentes han de tener en cuenta cuando optan por esta modalidad. El tutor de aprendizaje debe colaborar estrechamente con el colaborador presencial a la hora de diseñar los instrumentos de evaluación formativa y de evaluación final. Cada alumno tiene tantos tutores de aprendizaje como materias cursi, colaboradores en entornos presenciales, centros de apoyo, centro asociado. Como sucede con el resto de figuras docentes, el profesor colaborador local puede corresponder a un perfil docente definido o a una función ejercida por otros profesores. De esta manera, el tutor de aprendizaje, cuando se desplaza a un centro de apoyo para ayudar a los alumnos, se está convirtiendo en un colaborador local. En general, el profesor de apoyo o colaborador local tiene como misión completar la acción formativa o evaluativa de forma presencial. Especialistas en elaboración de material didáctico. 3 rasgos definen este tipo de docente: experto en contenidos propios de la materia que imparte, conocedor del lenguaje hipermedia y multimedia y sobre todo conocedor de las metodologías de educación a distancia y en la repercusión que este hecho tiene para la elaboración de este tipo de materiales, que sean autoinstructivos, autoevaluativos, adaptados a las situaciones de aprendizaje y al perfil del aprendiz y que reúnan el resto de las características que en su momento comentamos. Gestión de los espacios virtuales. La tarea de gestionar los espacios virtuales, de estudiar y establecer los criterios de acceso,
de organizar el propio acceso a través de enlaces en la web, de organizar las bibliotecas virtuales y los tiempos, la secuencia y el periodo de permanencia en la red de los materiales, son tareas eminentemente docentes, en función de que sus características se derivan de unos criterios de selección y de secuenciación de los contenidos y de los objetivos de formación, de un conocimiento de los perfiles personales y cognitivos de los alumnos y de la necesidad de coordinar las actividades y los recursos que se utilizan en ellas. Por otra parte, la gestión técnica eficaz por parte de los gestores de las redes demanda que los equipos docentes hablen con una sola voz y con los criterios claros de la organización. Coordinador. El coordinador o jefe de estudios, según otras denominaciones, supone en la mayor parte de los campus virtuales la garantía de que el equipo docente funcione como tal. En esto no hay diferencia con cualquier otra organización educativa en cualquier modalidad de enseñanza. Su singularidad en este caso proviene de que el ámbito de actividad común de los profesores es mucho mayor. Comparten espacios, recursos y tiempos, no solo en todo el campus virtual en su conjunto, en los espacios virtuales en cada programa de formación o en cada curso, sino incluso dentro de cada materia o cada bloque de contenidos. De esta forma, mientras en la enseñanza presencial en cada asignatura interviene un profesor que es responsable de la programación de aula y de su ejecución, en esta modalidad de formación intervienen los distintos tipos de profesores que hemos visto: el tutor de aprendizaje, el encargado de recursos, el colaborador local, los que elaboran los materiales. Esta mayor complejidad se manifiesta también a la hora de elaborar y coordinar los distintos planes docentes. Contempla al menos los siguientes perfiles: al administrador, que se encarga del mantenimiento del servidor y de administrar espacios, clases y privilegios. El coordinador o responsable de curso es el perfil del profesor que diseña y se responsabiliza del desarrollo del curso, de la coordinación docente y organizativa del curso en la plataforma. Los profesores tutores encargados de la atención de los alumnos, de la elaboración de materiales y de la responsabilización docente de las materias y los alumnos.